si algo pasa con la conexión a internet. Ya. Pero bueno, voy a comenzar primero saludando a todos y a todas. Muchas gracias por estar aquí el día de hoy. Y como bien decía Luis, voy a presentar el seminario de facultad. Ahí está. Ups, perdón. Bueno, para mí es un agrado presentar a ustedes lo que hemos estado haciendo este último tiempo. Agradezco desde ya a todas y todos que me han acompañado en este gran desafío que me tiene hoy aquí ante una comunidad de la facultad, de científicas y científicos que han realizado también tremendos aportes a la investigación tanto nacional como internacional, y espero estar a la altura. Puedo decir que este último tiempo he formado un equipo y he forjado un equipo de investigación en aquel pequeño pedacito, pequeño pedacito que se ve en amarillo, ese que está aquí donde la flecha roja, y desde aquí, desde que terminé mi doctorado básicamente y con fondos de iniciación en fondos, me decidí a crear un laboratorio formando buzos científicos que hemos podido trabajar en un sistema bien particular como son los bosques de macroalgas pardas acá en Chile continental. Nuestra investigación aquí trata de comprender el sistema, quiénes lo componen y cómo funciona. Y en este último tiempo hemos podido aportar tanto el conocimiento para facilitar el manejo y o procedimientos para el monitoreo. Como pueden ver en algunas fotografías, nos dedicamos bastante tiempo a estimar estas comunidades bajo el agua. Usando herramientas que nos proporciona también el manejo. Aquí vemos fotografías, por ejemplo, de nuestro sistema de estudio. Como lo son las áreas de manejo, perdón, de ahora en adelante TURF y las zonas de libre acceso, de ahora en adelante las OA que se pueden ver en el mapa, hemos podido desarrollar nuestra investigación también integrando el impacto humano, es decir, las zonas de libre acceso que tenemos cada uno de nosotros puede ir a estos lugares a extraer recursos sin reportarlos, mientras que en las zonas de áreas de manejo o TURF el acceso a pesca es limitado, necesitamos un permiso de la comunidad de pescadores y estos sistemas están entrelazados entre sí en prácticamente toda la corriente del sistema de la corriente Humboldt. Entonces, conceptualmente, nuestras preguntas de investigación y de las cuales voy a hablar hoy día principalmente, tienen que ver con el cambio en las comunidades. Qué funciones y qué especies se pierden, ¿cierto? Cuando hay alguna perturbación y qué mecanismos asociados podemos encontrar a un potencial de recuperación. Si miramos el esquema que les presento aquí en el eje Y, tenemos un atributo de una comunidad, ¿cierto? O una función que puede ser bien la biomasa, mientras en el eje X tenemos la escala temporal, ¿cierto? El tiempo en particular en que ocurre una perturbación y sus dimensiones, ¿cierto? Que van determinando básicamente la estabilidad de un ecosistema. Si una comunidad recibe una perturbación, esta comunidad, ¿cierto? Cambia, como podemos ilustrar en la figura, en la flecha A, perdón. Y si es que no cambia, esta comunidad podemos decir que es una comunidad que se resiste a esta perturbación. Sin embargo, si esta comunidad cambia, algunos autores han mencionado que pueden ser cambios de fase, ¿cierto? Y toma un tiempo para volver a un estado de referencia, podemos definir que esta comunidad es resiliente. Aquellas definiciones están en la misma diapositiva. Y finalmente, cuando una comunidad se recupera y vuelve al estado original, en consecuencia, muchos estudios muestran que hay múltiples dimensiones, pero cuando vuelve al estado original vemos que esta comunidad se recupera frente a este fenómeno de perturbación, ¿cierto? A nosotros nos interesa saber qué funciones se pierden, ¿cierto? Y comprender cuáles son los mecanismos asociados a esta recuperación para tratar desde aquí aportar un poco al manejo y a la conservación de estos recursos y ecosistemas naturales. Como bien dije antes, trabajamos en el sistema dominado por macroalgas pardas, que es una de las especies ingenieras y formadoras de hábitat más importantes en la actualidad, sobre todo en sistemas templados. Su valor ecosistémico, sin embargo, ha sido descrito desde hace mucho tiempo atrás, particularmente 200 años atrás, específicamente por Darwin,
y no puedo dejar de leerles parte de su bitácora que él escribía mientras atravesaba en la imagen, como muestro ahí, la Patagonia. Y él mencionaba que si los peces llegaran a desaparecer a causa de la falta de abrigo de estas algas, las aves, las nutrias, las focas perecerían muy pronto. Y con ello el salvaje fueguino de la Patagonia redoblaría sus festines de caníbal y decrecería en número y quizás dejara de existir. Estas macroalgas pardas han sido muy exitosas en colonizar todos los sistemas templados rocosos del planeta prácticamente. Cubren alrededor del 25-30% de los arrecifes duros del planeta. Esta imagen que pongo a la derecha ilustra básicamente los diferentes tipos de bosques que estas algas van generando. Ahí. Ahí. Y contrario a muchas otras especies marinas, el ciclo de vida de estas algas en el fondo ocurre, perdón, en el fondo, ¿cierto? En el sustrato. Y incluso múltiples individuos pueden juntarse para formar a uno solo, un fenómeno que se llama coalescencia. Sin embargo, en el mapa de la derecha abajo, muestro que nuestros principales aportes desde el monitoreo local al análisis global, destacando que hay múltiples ecorregiones, como se pueden representar en gris, que no tenemos información sobre sus distribuciones y sus fluctuaciones, en abundancia o biomasa a través del tiempo. Pero el mapa de la izquierda, que aparece acá, podemos ver que hay ecorregiones que tienen, si pueden ver los colores, colores azules o colores rojos muestran que hay ecorregiones con tendencias positivas, ¿cierto? O neutras, es decir, que su abundancia, fluctuaciones no cambian o son positivas o han aumentado, mientras que en otros sitios sí ha cambiado y hay tendencias negativas, ¿cierto? A través del tiempo, como podemos ver y sentarnos acá en Chile en particular. Pero hay muchos conductores que determinan, ¿cierto?, estos cambios, muchos conductores de estas perturbaciones, si uno les pudiera nombrar, a estas macroalgas pardas. Y en muchos casos son múltiples y van generando cambios, ¿cierto?, de configuraciones en estos ecosistemas. En algunos casos hay múltiples factores que actúan de manera sinérgica. ¿Se ¿Cómo? escucha? Tienen que ser evaluados estos investigadores. Perdón, ¿qué pasó? Micrófono ¿Aló, Luis? abierto, Alejandro. Hay alguien, Pues hay alguien que tiene el micrófono abierto, que lo silencie, por favor. ¿Si continúo? No lo escucho, perdón, es que como no lo puedo ver, no sé si están escuchándome o no. Está bien, dale, Alejandro, por favor. Ya. Bueno, voy a repetir por si acaso. Los conductores de perturbación a estas macroalgas pardas son múltiples, ¿cierto? Y que pueden generar cambios de fase y cambios de configuración a estos ecosistemas. En algunos casos, estos factores actúan de manera sinérgica y algunos operan a escalas regionales, a escalas alterando, ¿cierto?, muchos kilómetros, como por ejemplo el impacto de las olas de calor, ¿cierto?, exacerbadas por el cambio climático. Otros también como por ejemplo tormentas, ¿cierto?, que han afectado también sobre todo la costa del hemisferio norte y han aparecido en las noticias en los últimos días. Pero también hay otros que actúan más a escala más local, como la extracción de macroalgas pardas, por ejemplo, que también se extraen, ¿cierto?, en diversas costas del planeta. Pero me voy a centrar acá en Chile y estas fotografías muestran solo un porcentaje de los volúmenes de extracción de algas. En la imagen superior izquierda podemos ver el volumen de algas transportadas en camiones que llevan prácticamente 30 toneladas de algas, que son alrededor de 100 a 150 individuos. Por otro lado, las imágenes también muestran que estas algas tienen alrededor de 30 a 40 centímetros, incluso 50 centímetros de diámetro de disco, y estas algas se extraen para la multimillonaria industria del alginato acá en Chile. Prácticamente el 40% de los desembarques mundiales de algas pardas proviene de esta región del país. Y las macroalgas pardas se extraen de estos ambientes rocosos intermareales y submareales, aquellos que el submareal exclusivamente bajo el nivel del mar,
y las imágenes que mostré, la diapositiva anterior, son particularmente de ese ambiente, y se extrae mediante un buzo usando una barreta, por eso comúnmente se llama este fenómeno como el barreteo, donde un buzo baja al fondo, como se puede ver en la imagen, desde una embarcación y extrae individuos adultos. Como su movilidad es muy reducida por la manguera y el sistema de buceo semiautónomo, que se llama JUCA, este buzo trabaja entre los 8 y los 20 metros de profundidad, liberando en un par de horas alrededor de 2 toneladas prácticamente, que son 100 a 150 individuos, perdón, y dejando un espacio libre de 6 a 8 metros de diámetro prácticamente. En un esfuerzo colectivo, ¿cierto? Y para entender un primer paso que se inició prácticamente en el Centro de Conservación Marina, donde fui postdoctorante de la doctora Miriam Fernández, planteamos preguntas de investigación conducentes a comprender, ¿cierto?, el impacto de esta extracción. Básicamente, iniciamos con 3 preguntas: si que estos bosques se podrían recuperar después de un evento de cosecha, a qué escala temporal y espacial, y cuáles son los impactos de esta extracción sobre las especies asociadas. Entonces, como primer paso, invitamos a un pescador que viniera a Quintay, un lugar muy cerca de acá, a un área donde no hay registros, ¿cierto?, de extracción de algas. Y luego de un monitoreo previo a la extracción, ¿cierto?, le dijimos a este pescador que extrajera las algas tal cual él lo hace un poquito más al norte, en los Molles en particular. Y luego identificamos esta zona, lo hicimos en un sector de libre acceso, por eso están distanciados, ¿cierto?, en zona norte y zona sur, pero lo más importante es que marcamos puntos que iban a ser nuestros control, ¿cierto?, donde no hubo barreteo, y mientras otros parches que sí fueron barreteados, les llamamos parches barreteados, ¿cierto?, perdón la redundancia, tal cual sale con la imagen azul, en el punto azul, perdón. Y en la imagen de la derecha ustedes pueden ver los dos tratamientos. Encontramos que previo al barreteo la abundancia de las algas adultas y juveniles era muy similar. En los gráficos de la izquierda, el eje X, aparece el evento de seguimiento que realizamos cada 3 meses después del evento de barreteo y al cabo de 2 años. Y en los de la derecha mostramos la razón del cambio entre los parches barreteados y control, o no barreteados. Es decir, si es negativa, esto quiere decir que la extracción muestra que no hay recuperación de las algas pardas en estado adulto, particularmente luego de un evento de barreteo. Los juveniles muestran abajo, por ejemplo, que hay una variación bastante grande entre los parches barreteados y aquellos parches control. Es decir, que puede haber habido un problema en la fecundidad de estas algas durante el transcurso del estudio. También monitoreamos la fauna asociada a estas macroalgas pardas, y por sorpresa, por el tamaño, ¿cierto?, de los 6-8 metros que liberan los pescadores, encontramos diferencias muy significativas en las comunidades asociadas. Por ejemplo, en los peces se puede visualizar en el gráfico de la izquierda arriba que las comunidades control, aquellos en rojo, muestran que las comunidades no cambiaron durante los seguimientos, monitoreos que nosotros hicimos durante el estudio. Sin embargo, los azules, ¿cierto?, los triángulos azules sí muestran una trayectoria de cambio debido a que hay una configuración de especies completamente distinta en estos parches. Lo mismo sucedió con los macroinvertebrados bentónicos, ¿cierto?, en la derecha, y finalmente también en las especies que conforman, ¿cierto?, el subdosel allá abajo. Son comunidades completamente distintas y no se ven signos de recuperación durante este tiempo, como lo podemos ilustrar en esta figura, que es una fotografía 3 años después del evento de extracción. Entonces aumentamos la resolución espacial un poco, ¿cierto?, de este fenómeno y de estas consecuencias de la extracción. En el mapa del medio muestro el universo de sitios donde nosotros realizamos monitoreos ecológicos, pero exclusivamente en áreas de manejo, en reservas marinas, las dos que tenemos dentro de este sistema desde Pisagua a Copquecura, donde mantengo investigación, y también algunos sitios de libre acceso. Y aquí es muy importante porque no solo monitoreamos las abundancias de las algas, sino también hacemos un monitoreo que incluye su morfología, por ejemplo, la talla, el peso, el largo y el diámetro de los discos.
Y aquí tengo que agradecer, obviamente, y por eso está el logo del IFOP, nuestra colaboración con el Instituto de Fomento Pesquero, en particular la sección de áreas de manejo con quien colaboramos desde el 2018 realizando estos monitoreos. Aquí muestro trabajos publicados donde mostramos, por ejemplo, que las áreas de manejo, o las TURF, perdón, con historia de barreteo, el largo total, el número de estipes, como son las ramas de un árbol, y el diámetro del disco son significativamente menores. Perdón, escucho, hay un ruido que no me deja... ¿Aló? ¿Se escucha bien? Ahí, bueno. Sí se escucha, Alejandro. Sí, sí, ya. Sí. Que hay un sonido que me llega, perdón. Pero bueno, aquí mostramos que el diámetro de los discos son significativamente menores en áreas de manejo, ¿cierto? Que tienen historia de barreteo y son significativamente mayores en los sitios o en las reservas marinas e incluso en las áreas de manejo que no han tenido registros de barreteo. Y estos resultados podrían mostrar básicamente que hay una juvenilización, un fenómeno que nosotros mostramos en los diferentes puntos de la costa de Chile, ¿cierto? Donde hay una dominancia, ¿cierto?, de especies juveniles que tienen discos pequeños y estipes pequeños también y grandes número de frondas, lo que limita el acceso a la fauna asociada básicamente, lo que contrasta con la imagen superior derecha donde yo estoy sosteniendo un güiro, como se les llama vulgarmente, en las áreas de manejo donde no se ha realizado extracción. Esta intención de comprender también este ecosistema y de transitar hacia una pesquería un poco más sustentable, que es con mi colega Pippa Moore de Inglaterra y con fondos concursables de movilidad internacional que tuve al llegar a la facultad del British Council, decidimos postular a fondos NERC de Inglaterra para estudiar en más profundidad la dimensión ecológica, genética también, donde invitamos al profesor Sylvain Fougeron, y social, donde también participa el doctor Stefan Gelsich, del impacto de la extracción, ¿cierto?, de este ecosistema a lo largo de la corriente de Humboldt, que es el sistema donde se encuentran estos bosques, inclusive Chile y Perú. Y aquí nos asociamos al Instituto Mar del Perú, el IMARPE, como institución asociada, y nuestro primer trabajo fue comprender el impacto potencial de la extracción de algas en el Perú, donde todavía no se realiza barreteo, pero donde sus resultados pueden ser transmitidos, ¿cierto?, a lo que podemos encontrar acá, sobre la biodiversidad de fauna asociada. En 3 bosques distintos podemos encontrar que cada uno de ellos tiene comunidades únicas, como se puede ver, por ejemplo, en el gráfico de MDS, donde Lawsonia e Eisenia macrocystis tienen comunidades completamente distintas y albergan exclusivamente en el disco más de 100 especies distintas que habitan solo en este disco de fijación. Después, si vemos el gráfico de la izquierda, vemos que la extracción en la línea punteada, la línea roja, que es donde se dirige básicamente la extracción sobre tallas mayores de discos de 30, 40 centímetros, de 40 o 50 centímetros que les mostré en las imágenes de diapositivas anteriores, vemos que la biomasa y el número de individuos es significativamente mayor, ¿cierto?, en especies de este tipo de tamaño. Entonces, junto con el IFOP y con alumnos de pregrado, Camila González en particular, que trabaja con nosotros ahora, y nuestra vinculación con IFOP, hemos tratado de buscar procedimientos que permitan evaluar de mejor forma y sin extraer el impacto y las consecuencias del barreteo sobre la fauna asociada, particularmente los discos de fijación. Y aquí diseñando fotogrametría, imágenes 3D, como se puede ver en el video, podemos corroborar in situ, ¿cierto?, la cantidad de fauna asociada en relación al volumen, ¿cierto?, de estos discos. Entonces hemos podido triangular muy bien los objetivos del IFOP, del monitoreo ecológico, con también aquellos del NERC o KELPER, que les llamamos nosotros, y luego de un esfuerzo que hemos querido expandir un poco la resolución espacial y temporal, ¿cierto?, los primeros pasos que dimos en Quintay, y aquí incluimos otras áreas de manejo desde la Isla Grande de Atacama hasta los Molles, donde también realizamos el experimento, al igual que en Quintay, ¿cierto?, si se acuerdan de las diapositivas anteriores, en estos 6 puntos de la costa, en 3 son TURF y 3 OA.
Realizamos un monitoreo inicial, tal cual lo hicimos anteriormente, y luego pescadores barretearon tal cual lo hacen en sus mismas áreas. Liberamos 4 parches, como muestra en la figura, y en ellos instalamos pequeñas jaulas de exclusión de herbívoros, además de sensores de temperatura, luz, oxígeno disuelto, para así comprender el ambiente físico que determina este ecosistema. Esta diapositiva muestra algunas imágenes de la instalación de las jaulas, sensores y monitoreos, más la toma de muestra para la comprensión de estudios de maternidad, paternidad de algas, es decir, de dónde provienen sus padres o madres una vez que se realiza el barreteo, y el grado de conexión de estas poblaciones, debido a que el potencial dispersor de estas algas es muy bajo. Aquí hay una fotografía que muestra los experimentos de exclusión de herbívoros en sitios barreteados, y con cámaras estacionarias buscamos realizar algún tipo de monitoreo de interacciones ecológicas dentro de los parches. Ya voy a ahondar un poco más en eso. Al agrupar los sitios de acceso abierto, encontramos que los reclutas o juveniles de algas, quienes van potencialmente a recuperar el bosque, crecen solo dentro de las jaulas de exclusión de herbívoros, ¿cierto? Es decir, que ahí encuentran algún tipo de refugio frente a depredadores. Sin embargo, realizar el contraste de estas jaulas de exclusión con aquellas control, como se puede ver en la figura del borde superior izquierdo, y en las zonas de control en sitios de áreas de manejo, el número de reclutas asciende significativamente. Es decir, que en los turf, los reclutas de algas se pueden ver en mayor abundancia. En consecuencia, los 2 seguimientos que hemos realizado al año de la extracción y a los 18 meses, encontramos tanto que la densidad de los reclutas, el crecimiento de la fijación de los discos de fijación, y la biomasa de juveniles es mayor en todos los turf, en contraste con los áreas de libre acceso, los open access. Por tanto, si llegara a existir una recuperación de estos bosques, ¿cierto? Si volvemos a la imagen, al esquema principal, la resiliencia será más rápida en las áreas de manejo que en las áreas de libre acceso. Entonces, para comprender estos componentes, ¿cierto?, que van determinando la estabilidad de un ecosistema, vamos a seguir monitoreando. Tenemos campañas de monitoreo este septiembre y vamos a tratar de hacer por lo menos unas 3 más hasta que estos bosques podamos ver índices, ¿cierto?, indicadores de recuperación. Pero la siguiente pregunta que nos hacemos es por qué hay diferencias, ¿cierto?, en las áreas de manejo, las turf, en contraste con las de libre acceso, las open access. Mientras muestro este video, que ustedes pueden ilustrar cómo el pescador extrae estas algas mediante el uso de la barreta. En las zonas de libre acceso encontramos más invertebrados herbívoros que consumen todo tipo de algas, pero cuando son abundantes estos herbívoros, pueden devorar algas pardas en su totalidad. El aumento de la densidad de erizos negros, ¿cierto?, aquellos que conforman una comunidad llamada fondos blanqueados, que es completamente distinta a aquella dominada por macroalgas pardas. Y las tégulas también es un caracol muy pequeño, pero es muy eficiente, ¿cierto?, en su estrategia de forrajeo de macroalgas pardas. Pero sí, significativamente estos dos son mayores, ¿cierto?, en las áreas de libre acceso, las open access. Aquí hay algunas imágenes que pueden mostrar e ilustrar, ¿cierto?, lo que nosotros vemos en estas zonas. Por otro lado, otros agentes, por otro lado, hay otros agentes, ¿cierto?, que podrían limitar la velocidad de recuperación, y estos son algunos peces que también han aumentado significativamente según nuestros monitoreos iniciales en parches barreteados, como son las borrachillas que se pueden ver ahí, estos peces acá, jerguillas también que consumen tal vez algas pardas en sus estadios iniciales, y usando estas cámaras remotas que les mostré anteriormente, que registran sin la intervención del buzo, obviamente, son muy útiles porque podemos estimar la riqueza de especies, que aparecen obviamente en este video, podemos también estimar su abundancia relativa y además del número de veces que estos peces van a consumir, ¿cierto?, el sustrato. De alguna forma podemos estimar como un proxy de presión de forrajeo por tiempo determinado que estas especies herbívoras tienen, ¿cierto?,
o carnívoras también que estas especies tienen en el fondo. Y aquí encontramos que la diferencia entre los sitios de libre acceso, open access, perdón, y las turf son bien notorias en ese sentido. Hay una mayor presión de forrajeo por herbívoros en las zonas de libre acceso, en contraste con aquellas turf, donde la presión de peces carnívoros, como este en particular, es mayor que en las zonas de libre acceso. Y esto obviamente es conducente con trabajos que ya hemos publicado en las áreas de manejo, que no solo sirven sitios para el manejo, sino también que resguardan biodiversidad y también tal vez funciones. Y a pesar de que hay solamente algunos metros que establecen una distancia entre un área de manejo, un área de libre acceso, podemos ver que estos peces sí tienen una fidelidad de sitio bien interesante, sobre todo en sitios donde no encuentran tal vez algún tipo de amenaza. Y aquí quiero entrar un poco en los peces que contraste en su mayoría, en contraste con las macroalgas pardas, el ciclo de vida, ¿cierto?, de las algas es completamente distinta, ¿cierto?, al de los peces. La fase adulta y juvenil de los peces se encuentra más asociada al fondo, como lo hemos visto anteriormente, mientras que la etapa larval es aquella que ocurre en la columna de agua, como podemos ver en la fotografía. Y esta vía bipartita es importante comprenderla, obviamente, en toda su dimensión. La fase larval es entonces la fase dispersiva de sus poblaciones, lo que nosotros hipotetizamos, pero en estado adulto y juvenil los peces y las algas se van relacionando de alguna forma. Una de las formas de relación que tienen es que algunos peces, en particular algunos herbívoros, como el que muestro en la fotografía, pueden funcionar como dispersores de algas. Esta especie vive en gran parte asociada a las macroalgas pardas, sobre todo en estadios juveniles, cuando llega, ¿cierto?, de su fase larval, recluta o se asienta, perdón, en las láminas de estas algas, y a medida que crece va consumiendo pequeños pequeños herbívoros que pueden consumir algas. A medida que esta jerguilla, perdón, este pez crece, se convierte en herbívora, pero consume principalmente tejido reproductivo de las algas, como se puede ilustrar en la fotografía de acá. Luego de múltiples trabajos donde observamos la dieta y la conducta de forrajeo de estas jerguillas, pudimos ver que en terreno dejaban marcas bien distintivas en las láminas, como puedo ilustrar acá. Y en un experimento en laboratorio le ofrecimos algas con tejido reproductivo y luego colectamos las fecas. Que una vez eran liberadas, ¿cierto?, después de pasar 24 horas por el tracto digestivo. Y contrastamos al otro tanque con tejido reproductivo, pero sin pez, como muestra en esta ilustración. Aquí tenemos tejido digerido y obviamente tejido no digerido. Y vimos dos elementos. Uno, las propiedades estructurales del tejido una vez era eliminado, ¿cierto?, por el tubo digestivo de esta especie de peces, y por otro lado comparamos con un control. Encontramos que el tejido reproductivo de las algas tiene una carga epífita que se puede ver acá, que en muchos casos limita la liberación, ¿cierto?, de las esporas, de las zooesporas que se encuentran, ¿cierto?, en este tejido que se llama la paráfisis, ¿cierto?, la médula y la corteza. Y el tejido digerido por los peces prácticamente tiene los mismos componentes estructurales, pero no tiene esta carga epífita como se puede ver en el gráfico a la izquierda. Además, las zooesporas salen intactas del tracto digestivo y nuevos porofitos o algas juveniles pueden llegar a crecer después de 5 semanas una vez pasado el tracto digestivo, lo que puede ser un fenómeno, ¿cierto?, de potencial dispersor de estas algas, ¿no? Muy interesante, que se ha reportado también con otros invertebrados, pero de menor movilidad. Este es otro ejemplo de esta relación entre las algas y los peces, pero aquí hay una conexión interesante con el ciclo de vida completo de un pez. Este es un pez microcarnívoro, que es el Myxodes viridis, que se alimenta de pequeños crustáceos herbívoros que viven en las láminas de las algas. Cuando este es un adulto, deposita ciertos huevos en forma de racimo, como se pueden ver acá, y luego de 14 días, donde hay cuidado parental y hay una eclosión, la larva eclosiona, pasa 3 meses, alrededor de 3 meses en la columna de agua y vuelve a vivir, ¿cierto?, a sentarse a las láminas, y se asemeja muy bien, ¿cierto?, a estas láminas, como se puede ver en la fotografía.
También hay una facilitación que hemos publicado bastante en este último tiempo sobre la proporción que entregan las algas, ¿cierto?, a este alto nivel trófico de especies que pueden consumir invertebrados móviles. Y es sin duda otro vínculo muy interesante que hemos reportado. No solo la acción de remover crustáceos, disculpen, o moluscos para ser consumidos, sino también la sola presencia de los peces genera un cambio en la conducta de estos herbívoros y hace que tengan otro tipo de actividades y consuman menos, ¿cierto?, a estas láminas de macroalgas pardas. Entonces podemos construir una red muy interesante de interacciones ecológicas entre algas pardas y los peces a través de la ontogenia de los peces. Por un lado, las algas proporcionan hábitat para muchos de ellos de diferentes niveles tróficos y en diferentes estados ontogenéticos. También las algas proveen de manera directa alimento a través de sus tejidos algales. Además de albergar una comunidad de invertebrados muy importante, facilitan especies de alto nivel trófico, ¿no? Los peces pueden reducir la carga epífita y la abundancia, ¿cierto?, de pequeños herbívoros que pueden consumir macroalgas pardas. Y también al reducir la carga epífita pueden dejar a las mismas algas a que liberen, ¿cierto?, zoosporas, y en algunos casos funcionar como agentes dispersores. Pero esta red de retroalimentación, ¿cierto?, también requiere de comprenderla en su total dimensión y diferentes escalas también. Y una de ellas es comprender las razones fundamentales que pueda existir en este tipo de movimientos de los peces y su relación con el hábitat y viceversa. Cómo cambian el espacio, ¿cierto?, y con el desarrollo de los peces también a lo largo de su ontogenia. Cuáles son las consecuencias, finalidades de este tipo de movimientos, ¿cierto? Podemos ver, por ejemplo, después de un evento de barreteo, si es que estos peces usando dispositivos de marcaje que vamos a utilizar nosotros en este nuevo proyecto Fondesit, queremos ver cuál es la contribución de este pez a la recuperación de los bosques luego de un evento de barreteo. Y por otro lado, comprender de mejor manera cuál es el impacto, ¿cierto?, de esta diferencia entre zonas de libre acceso y áreas de manejo en la cantidad de buzos que van a intervenir estos sistemas, ¿cierto?, para la pesca y cuál es la contribución, ¿cierto?, de ellos a la abundancia particularmente y al movimiento de los peces. Por otro lado, usando estos dispositivos de marcaje vamos a poder comprender el rango de hogar, ¿cierto?, fidelidad de sitio de estos peces y así contribuir un poco y evaluar escalas relevantes para el manejo y la conservación que en la actualidad son inexistentes para este grupo de especies. En otras palabras, todos los dispositivos de marcaje y videos que vamos a instalarles a los peces también va a ser muy similar al documental de mi maestro pulpo, pero va a ser ahora mi maestro pez. Pero no solamente tratamos de comprender el impacto, ¿cierto?, latitudinal de estos componentes que les mencioné y la conexión, ¿cierto?, de las poblaciones en esta dirección, sino también quiero volver un poco al perfil que les mostré al comienzo de la charla. Quiero además graficar que el conocimiento ecológico que tenemos sobre la plataforma continental, estos son los 30 metros de profundidad, las fosas, por ejemplo, ya les mostré que aquí está nuestro laboratorio operando solamente en esta franjita bien pequeña, pero esto contrasta en proporción un poco con la importancia socioeconómica del mar en particular, ¿cierto? Y particularmente de todos estos arrecifes que nosotros podemos ver acá. Y esa importancia socioeconómica tiene que ver con que estos, aparte de ser fuentes de pesca, también son fuentes de desarrollo, ¿cierto?, costero, puertos, efluentes marinos, etc. Hay múltiples servicios ecosistémicos que los arrecifes proveen, ¿cierto?, al ser humano. Y es por esto que es muy importante tratar de comprender que hay un desajuste, ¿cierto?, entre la importancia socioeconómica y la ciencia que hemos descrito acá. Y para eso, en un esfuerzo colectivo, ¿cierto?, agrupamos un interés de diferentes científicos de esta facultad, particularmente el ESIM, ¿cierto?, además de la Facultad de Ingeniería y otras universidades como la de Valparaíso y la Universidad Austral,
y nos atrevemos un poco a avanzar, ¿cierto?, en aumentar este conocimiento y disminuir esa brecha que les mostré de conocimiento ecológico. Y aquí quería presentarles nuestro nuevo núcleo milenio, no sé si lo pudieron ver bien ahí, de conservación, ¿cierto?, y ecología de arrecifes y ecosistemas templados mesofóticos, que es donde hay comunidades que habitan acá. Y por sorpresa para nosotros, a un par de kilómetros de CIM, de Las Cruces, aquí estoy mostrando algunos resultados bien preliminares, hemos empezado a echar a andar este proyecto. Encontramos estos arrecifes gracias al apoyo de pescadores artesanales de Las Cruces. Y estos arrecifes en la actualidad no forman parte de ninguna figura de conservación y de manejo, salvo en las especies particulares que se extraen en estos arrecifes. Pero pueden ser sitios reservorios, ¿cierto?, de biodiversidad, refugios para especies sobreexplotadas, de aquellos ecosistemas someros donde nosotros trabajamos. Aquí en esta fotografía muestro que hay especies únicas aquí en Las Cruces también, como corales, diferentes tipos de corales, esponjas, anémonas, joyas, etcétera. Muchas especies que para nosotros no han estado reportadas, al menos en su distribución, y tampoco sus abundancias, y nuestras primeras campañas han sido muy promisorias, ya que nos revela la importancia de estos arrecifes, ¿cierto?, en estos ecosistemas. Y esto lo vamos a empezar acá en Las Cruces, en Quintay, y después queremos expandir, ¿cierto?, nuestro universo hacia otros puntos de la costa de Chile. Entonces quería principalmente mostrarles parte de las exploraciones que estamos realizando en estos ambientes. Perfect. What am I showing to you? Perfect. Okay. Okay. Pero no puedo dejar de lado, ¿cierto?, el gran interés también que tengo en docencia y en la formación de estudiantes. Sin ellos, obviamente, el laboratorio no sería el mismo. Pero también la docencia es un proceso que creo que requiere constante actualización y revisión, también de sus metodologías de enseñanza, que muchas veces nos sacan de nuestra zona de confort. En uno de mis cursos, y debido a la pandemia también, como un esfuerzo, tratamos de cambiar metodologías de enseñanza y aprendizaje, donde instauramos el aprendizaje activo de estudiantes, aplicando sus conocimientos en contextos reales de servicios entregados a socios comunitarios, que pueden ser los colegios en particular, con necesidades bien genuinas. Y aquí entrecruzamos el currículum escolar con el programa del curso, y los estudiantes generaron productos que pueden servir a los docentes, primero para acercar la fauna de vertebrados marinos, que es el curso que yo les muestro este video que nosotros realizamos, y junto a la Academia también de Exploradores Marinos, postulamos a un proyecto Fondedoc y vamos a poder financiar productos y que lleguen básicamente a diferentes escuelas del país y principalmente de la región de acá de Valparaíso. Y también presento algunos números sobre el desempeño que he tenido en docencia, que es muy motivante, sobre todo en los cursos tutoriales y en defensa de tesis, que finalmente han terminado en varias publicaciones. También he trabajado, activamente en mantener protocolos de seguridad de nuestra principal investigación, o sea, actividad de investigación en el laboratorio, que es el buceo científico, manteniendo protocolo y ajustándonos también a la normativa vigente, que en muchos casos se requiere visitar, y también debemos revisar, ¿cierto?, con las otras instituciones del Estado para que comprendan el real impacto, ¿cierto?, del buceo científico en la costa de Chile. Y también desde septiembre del año pasado tomé el cargo de jefe de carrera de biología marina, y aquí obviamente quiero agradecer la confianza depositada en los actuales directores, y hemos trabajado bastante. Ha sido un desafío bien entretenido, pero difícil a la vez, ya que he conocido gente muy buena y capacitada, ¿cierto?, para hacer cambios en las mallas curriculares, y pronto trataremos, junto con los otros jefes de carrera, hacer más participativos nuestros avances que vienen obviamente de procesos más a largo plazo.
Finalmente, dentro del laboratorio tenemos redes muy activas de vinculación con el medio, porque tenemos básicamente una conciencia de que nuestros fondos de investigación, si bien son limitados, vienen del Estado, pero tenemos la responsabilidad moral de transmitir a la sociedad en general. Y aquí hemos participado en múltiples actividades, hemos generado libros de divulgación, por ejemplo, de fauna marina, talleres participativos también para generar recomendaciones a la pesca recreativa, que gracias a quien me invitó de Nature Conservancy a participar. Y finalmente también quiero destacar que he participado activamente de la Academia de Ciencia a través del programa Ciencia de Frontera, junto a otros investigadores jóvenes, si es que me puedo llamar así, donde hemos coordinado durante más de un año, ¿cierto? Vía Zoom, múltiples charlas del quehacer científico del Grupo Ciencia de Frontera, y iniciamos con muchas, ¿cierto? Perdón. Ahí. Aquí muestro a una de las charlas que lideró Enrico, que han sido muy buenas, con más de 200 visitas, y he aprendido bastante, y espero que ahora Enrico tenga fondos para llenar su biblioteca de libros. A propósito de libros, quiero también terminar esta charla con un trabajo que lo comencé hace mucho tiempo, pero en los últimos 4 años me decidí a terminarlo, que es un libro que se llama De la Mar, que de diferentes ángulos trata de llegar a diferentes públicos objetivos, los peces, o en realidad la vida natural que nos rodea, ¿cierto? Sobre todo en el mar chileno. Este es un trabajo que comencé a hacer con el doctor Alfredo Sea, donde él hizo ilustraciones de los peces, de 45 especies de peces que habitan en la costa de Chile, y yo terminé todo lo que tiene que ver con una búsqueda, una revisión sobre el por qué se llaman así, ¿cierto? El nombre científico, la etimología del nombre común, también las partes más técnicas con su descripción, y una recopilación básicamente de la historia natural de estas especies que recorren nuestra costa, junto con fotografía submarina. También me asocié gracias a la editora del libro, ¿cierto? Con Anabela Grunsfeld, que es como la Violeta Parra de nuestra gastronomía, y buscamos recetas patrimoniales de alguna forma de poder llegar a estos peces desde diferentes ángulos y poder protegerlos, ya que la mayoría de estos no tienen figuras de conservación, ¿cierto? Al menos el 1% de estos. El libro que nosotros hicimos con The Nature Conservancy es una aproximación a la participación, pero nos ha costado bastante poder permear, ¿cierto?, a que haya un manejo sobre estas poblaciones, ¿cierto?, y su relación con el hábitat principal. Este libro va a estar disponible en agosto de este año o septiembre. Entonces, en resumen, tengo afortunadamente proyectos de investigación que me han ayudado, me van a ayudar a sostener estudiantes, alumnos de doctorado que han aumentado en el último tiempo, no tan solo de esta universidad, sino también de otras, lo que estoy muy agradecido. Estos proyectos también de alguna forma tienen su vinculación para comprender este sistema. Acá también mantengo colaboración activa, ¿cierto?, con otras universidades, y por efecto del tiempo no puedo mostrarles resultados de lo que hemos llevado haciendo desde el 2014, perdón, en Islas Galápagos y también en Islas Oceánicas de Chile. Tengo bastantes colaboraciones con científicos nacionales, internacionales, publicaciones científicas, perdón. Muchas de ellas son de estudiantes, y obviamente trato de aportar desde aquí la investigación y la docencia, ¿cierto?, a la sociedad. Y con esto yo quería agradecer primero a ustedes que están acá, que espero verlos pronto. Ha sido súper difícil hacer clases y estas mismas charlas vía Zoom, pero nada, aquí estamos, y muchas gracias por estar presente, y obviamente quiero agradecer a mi hija Violeta y Teo, que son obviamente la alegría que tengo de ahora. Eso, son justo 45 minutos, profesor Luis. Perfecto, profesor Primato. Muchas gracias.
Te puedo pedir que descompartas la pantalla, es más fácil para dar la palabra en realidad. Sí. Bien, se ofrece la palabra a quienes quieran hacer preguntas, consultas, comentarios, y yo sugiero que por favor levanten la manito virtual tal vez para seguir algún orden. Gracias.